¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema, clasificación de funciones y sus gráficas. Entonces, lo que vamos a ver en realidad aquí es cómo se ve una función graficada. Y de acuerdo con esto, vamos a ver que existen diversas, por llamarlo de alguna manera, subdivisiones en las cuales dependiendo del tipo de función, nos va a generar una gráfica diferente. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar y bueno, vemos que la primera función es la función constante. Recordemos algo, el término o el significado de la palabra constante es algo que nunca cambia su valor. ¿Ok? Tenemos que recordar también que en nuestro plano cartesiano, para poder graficar una función, yo necesito, de acuerdo con una regla de correspondencia, es decir, una equivalencia de X y Y, yo te puedo poner, por ejemplo, que Y es igual a 2X, ¿ok? Esta es una regla de correspondencia, una regla de equivalencia donde de 2 veces X me va a generar Y. Es decir, necesito dos valores de X para tener un valor de Y. ¿Ok? Entonces, eh, aquí lo puedo ver yo. Si grafico, por ejemplo, cuando X vale 2, Y vale el doble, vale 4. Ahí está. Cuando X vale 1, Y vale 2. ¿Ok? Cuando X vale 3, Y vale 6. Se está cumpliendo esa regla de correspondencia. Y si te das cuenta, todos los puntos que se grafican quedan justamente sobre esta línea. Esta línea es mi función graficada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el caso de una función constante? Bueno, una función constante va a tener esta forma, horizontal, una línea horizontal. ¿Y por qué va a tener esta forma? Bueno, básicamente porque lo que me está diciendo, o lo que yo estoy aquí estableciendo, es que mi regla de mi equivalencia, digamos, sería la siguiente. Yo estoy diciendo que, por ejemplo, Y es igual a 5, por poner un ejemplo. 5 es una constante, es un número el cual nunca va a cambiar su valor. ¿Ok? A ver, vamos a alejarnos un poquito para que podamos escribir mejor. Ahí está, ¿no? Entonces Y es igual a 5. También tú sabes que una función la puedo expresar en términos de f de x es igual a 5, donde f de x y y es lo mismo. ¿Por qué? Porque y está en función de lo que valga x. ¿Sí? Recordemos que mi variable dependiente en este caso sería y o f de x y mi variable independiente va a ser la letra que está dentro del paréntesis, que va a ser x. O sea que si yo viera una función que fuera f de x es igual a mx más b, por ejemplo, en este caso yo tengo varias letras y entonces, ¿cuál sería mi variable independiente? Pues en este caso me voy a fijar precisamente en la letra que está dentro del paréntesis y voy a poder ver que es x. Mi variable independiente es x. Las demás las voy a considerar como constantes, es decir, como números que no van a cambiar su valor. El único valor que va a estar cambiando es el de x. ¿Ok? Y bueno, yo ya sé que f de x pues es lo mismo que y, ¿no? Mi variable dependiente. Bien, recordando esto nada más, establecíamos lo siguiente. ¿Cómo es una función constante? Va a ser así. Aquí mi variable independiente no va a aparecer porque no va a afectar en nada el valor correspondiente, que es y. Es decir, acuérdate también de lo siguiente. A cada valor de x le va a corresponder un valor de y. ¿Ok? En el caso de una función constante, ese valor de y siempre va a ser el mismo. En este caso es 2. Cuando x vale 1, el valor correspondiente en y es 2. Cuando x vale 2, el valor correspondiente es 2. Cuando x vale 3, el valor correspondiente es 2. ¿Eso qué significa? Que el valor de y nunca va a cambiar. Y entonces, como el valor de y nunca va a cambiar, se va a generar una línea horizontal. Entonces, cuando tú en un plano cartesiano veas esto, una línea horizontal, significa que estás frente a una función constante.
¿ok? La función constante se puede expresar de cualquiera de estas dos maneras. Y igual a 5 o f de x igual a 5. Claro, esto de f de x es relativo porque también puedes utilizar g de x, h de x, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión está en que si tú en la gráfica ves una línea horizontal, significa que tu función es constante. ¿Por qué? Porque y nunca va a cambiar su valor, ¿ok? ¿Qué condición debe de cumplir esta función constante? Bueno, básicamente que tu número constante pertenezca a los números reales, es decir, que lo puedas ubicar dentro de la recta numérica. Tú tienes acá tu regla numérica, sabes que va desde menos infinito hasta infinito positivo, pasando por justamente al centro por el cero, ¿verdad? Entonces aquí voy a encontrar números positivos y aquí voy a encontrar valores negativos, cada vez más negativos, ¿verdad? Si me voy hacia la izquierda, cada vez van a ser más negativos. Y caso contrario de los positivos, si me voy a la derecha, cada vez van a ser números más grandes. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, decíamos, cualquier número que yo pueda ubicar dentro de la recta numérica puede ser mi constante. En este caso el 5, evidentemente lo puedo ubicar dentro de la recta numérica. Bien, segundo tipo de gráfica. Tenemos la función lineal o de primer grado. Recuerda que una función lineal o de primer grado es aquella en la que voy a tener términos, pero con la siguiente característica. Aquí voy a tener que y puede ser igual a, por ejemplo, 2 veces x más 5, por poner un ejemplo. Lo puedo expresar también como f de x es igual a 2x más 5. Aquí lo que me debe de importar es que mi variable independiente, que en ambos casos es x, aquí y acá es x, esta variable independiente debe de estar elevada al exponente 1. ¿Ok? Es la característica que me debe de importar. Entonces, en este caso, yo podría estar seguro de que estoy hablando de una función lineal o de primer grado. Si yo esto lo grafico, vamos a graficarlo. Voy a borrar estos puntos. Borro este, borro este, borro este, borro este y vamos a graficar, ¿no? 2x más 5. Y está. Vean cómo cambia la forma de esta función. Esta es una función lineal. Se diferencia de una función constante en que la función constante, como vemos, es horizontal, pero en el caso de una función lineal o de primer grado va a haber siempre una inclinación. Esta inclinación puede ser tanto positiva como negativa. En este caso, mi inclinación es positiva porque va de abajo hacia arriba, ¿no? Si habláramos de una pendiente o inclinación negativa, pues sería así, que va hacia abajo, ¿no? Acuérdate que leemos de izquierda a derecha, entonces yo de izquierda a derecha veo que mi función va bajando. Bien, esta sería una inclinación o pendiente negativa, y bueno, esta sería una positiva. Entonces, ¿qué característica o cómo va a estar estructurada mi función lineal? Normalmente va a haber un término en x y va a haber un término independiente, ¿ok? De manera general, se escribiría así. Y igual a mx más b, ¿ok? Entonces, en este caso yo sé que mi variable independiente pues es x, ¿verdad? Ahí está. Pero, ¿qué pasa con las otras dos letras que voy a considerar constante? Bueno, primero que nada, sería m, sería b, y bueno, volviendo a poner mi variable independiente, sería x. Todas estas tres letras o números deben de pertenecer a los números reales, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el símbolo de pertenecer? Así, ¿no? Una especie de E. Así, ¿sale? Pertenecen a los números reales. Pertenecen a los números reales. Esta es una R, ¿no? Mal dibujada, pero bueno, es una R. Aquí estoy diciendo que ambos deben de ser números que puedo yo
ubicar en la recta numérica. Pero aparte hay otra salvedad, que m, en este caso el coeficiente de x, debe de ser un número diferente a 0. ¿Por qué debe de ser un número diferente a 0? ¿Qué pasaría si m valiera 0? Entonces estaríamos hablando aquí en este ejemplo que en vez de ser 2x sería 0x. ¿Ok? Y al ser 0x, pues obviamente no tengo nada. Entonces, esto no existe. Y al no existir, solamente tendría el más 5, lo que nos llevaría al ejemplo pasado. Una función constante. Entonces ya no sería una función lineal, sino que sería una función constante. Bien. Regresamos ahora. Vamos ahora con otro tipo de función, la función cuadrática o de segundo grado. Una función cuadrática o de segundo grado. Podemos ponerlo aquí como título, ¿no? Función cuadrática o de segundo grado. Escribimos. Función cuadrática o de segundo grado. ¿Qué característica va a tener? Bueno, primero que nada va a estar estructurada más o menos de la siguiente forma. Va a ser algo así. Puede ser que esté como f de x. F de x es igual a x cuadrada más bx más c. ¿Sale? Entonces aquí yo estoy teniendo lo siguiente. Mi variable independiente, pues gracias a esta notación me doy cuenta que es x, ¿verdad? Ok, entonces todos estos serán mi variable independiente. Bien, ahora lo que estoy viendo es que esta variable independiente está elevada al exponente 2 al cuadrado, ¿sale? Entonces, está elevado al cuadrado y puedo ya identificarla como una función de segundo grado o identificarla como una función cuadrática. Al graficar, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Fíjense cómo voy a procurar respetar la estructura. Un término en x cuadrado, otro en x y otro término independiente. ¿Vale? Ok. Sería de la siguiente manera. A ver. Bien, entonces, graficando decíamos, nos quedaría 2x cuadrada. Vamos a poner este ejemplo. 2x cuadrada más 5x más o menos 9, porque podemos poner signos negativos. Y esto nos va a dar, aquí hay una situación, ojo que x debe de ir con minúscula. Entonces se está generando, siempre se va a generar en las funciones de segundo grado una parábola. ¿Ok? Esto es lo que siempre se va a generar. Entonces yo, al ver esta gráfica, yo automáticamente, cuando veo la parábola, yo ya sé que estoy hablando de una función de segundo grado. Ahora, ¿qué características deben de tener estas funciones de segundo grado en cuanto a sus coeficientes? Aquí yo puedo ver lo siguiente. Yo puedo ver que A, B y C, tanto el caso de A y B son coeficientes de X, ¿no? A es coeficiente de X cuadrada, B es coeficiente de X y C es un término independiente. Bueno, estos tres deben de pertenecer, junto con mi variable independiente, deben de ser números que pertenezcan a los números reales. Es decir, que se puedan ubicar en la recta numérica. Y ahora con la salvedad también de que A, que es el coeficiente de X cuadrado, debe de ser diferente a 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí A fuera 0? Pues sería 0x cuadrada. Pasaría algo muy similar a lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, al ser 0x cuadrada, pues no existe y me quedaría bx más c, que si ustedes se dan cuenta es una estructura o es la estructura de una función lineal o de primer grado. Entonces, dejaría de ser una función de segundo grado y se convertiría en una función lineal o de primer grado. ¿Bien? Ok. Eso sería lo referente a las funciones cuadráticas. Tenemos también
las funciones de grado n. ¿Qué características tienen las funciones de grado n? Vamos aquí a escribir. Funciones de grado n. De grado n. Bien, en este caso, la diferencia que hay con las funciones cuadráticas es que aquí el grado, recuerda que lo relacionamos con el exponente. Entonces, aquí nuestra función va a quedar de la siguiente manera. F de x, o y, ¿verdad? Es igual a x y va a ser un exponente mayor de 2. Puede ser x a la quinta, a la cuarta o a la tercera. Vamos a ponerlo a la quinta. Luego, normalmente, puede ser que sea aquí así, ¿no? A, x a la quinta, más b, x a la cuarta, más c, x a la tercera, más d, x a la segunda, más x y más, podemos poner acá más x más f, ¿no? Donde f sería el término independiente. Bueno, esta sería una función de grado n. ¿Qué características deben de tener todos los coeficientes de x, de mi variable independiente? También que pertenezcan a los números reales, es decir, números que se puedan graficar en la recta numérica. Y aquí no tenemos la limitante de que a, que es el coeficiente del exponente más alto, sea diferente a o. Esto no importa. ¿Por qué? Porque si yo quito, digamos, si a vale 0, pues no existe a la quinta, es verdad, pero están los demás, ¿no? Y entonces aquí nos quedaría x a la cuarta y x a la cuarta sigue siendo un exponente mayor a x al cuadrado, ¿no? Y entonces sigue siendo de grado n, no se afecta, ¿correcto? ¿Cuál es la forma que va a tener este tipo de gráfico? Vamos a graficarlo y nos vamos a suponer que aquí en vez de ser al cuadrado, vamos a ponerlo a la quinta. Ok. X aquí podríamos dibujarlo a la cuarta. A ver. A la cuarta, menos 9, x a la tercera, luego pues puede ser más 2x a la segunda, menos 6x más 5. ¿Ok? Esta es la forma que va a tener una función de grado n, una especie de n. Precisamente en este caso está muy alargada, ¿no? Pero es una n. Una especie de n, ¿no? Que puede, o una especie de dos parábolas encontradas, ¿no? Una con la otra. Una con la concavidad negativa que abre hacia abajo y otra con la concavidad positiva que abre hacia arriba, se encuentran, ¿no? Puede ser. Entonces, esto es una función de grado n. Y aquí lo podemos ver también, ¿no? ¿Correcto? Ahora, finalmente tenemos otro tipo de funciones que son las funciones trigonométricas. Aquí, pues yo tengo la función seno, función coseno, función tangente, que son las principales. En este caso, mi función, es decir, donde está mi variable independiente, va a estar dentro del paréntesis, justamente después de la función seno, coseno o tangente. Entonces, una función, por ejemplo, seno, podría ser perfectamente así. F de x, vamos a poner acá para no confundir, vamos a poner funciones trigonométricas. ¿Sale? Funciones trigonométricas. En este caso, podría ser algo así. F de x es igual a seno de, y aquí estaría dentro mi función del paréntesis. Puede ser x cuadrada, puede ser x más 2, la función que quieras. Podría ser, por ejemplo, x cuadrada más x, ¿sale? O podría ser, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Función seno x cuadrada más x. Vamos a ver. Vamos a borrar esto y vamos a poner y es igual a seno
seno de x cuadrada más x, ¿no? Más x. Vamos a ver qué forma toma nuestra función. Aquí, se vuelve, si te das cuenta, toma una forma como de onda. Está súper cargada, ¿por qué? Porque estamos poniendo una x al cuadrada. ¿Qué pasaría si en vez de x al cuadrada simplemente le ponemos x y le ponemos más 1? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En este caso, nuestra función ya es un poquito menos cargada, si se dan cuenta, nos quedaría así. Ahora, lo importante es lo siguiente, le voy a quitar este 1 para que veamos algo muy importante en la función seno. En la función seno siempre va a comenzar en el origen, ¿ok? Aquí, al ponerle más 1, obviamente, pues está subiendo toda la misma función, la estamos recorriendo un lugar hacia arriba, en Y. Pero bueno, en este caso, esta es la característica. Y date cuenta entonces, como decíamos hace ratito, que la variable independiente está dentro del paréntesis, no va a estar afuera, porque eso significaría, por ejemplo, si fuera x cuadrada por seno de x, significaría que esa x cuadrada está multiplicando a mi función, ¿sí? Si yo pusiera algo así, por ejemplo, si yo pusiera en este caso f de x es igual a x cuadrada seno de x, por ejemplo, esta x cuadrada en realidad no pertenece a mi función. ¿Por qué? Porque esta x cuadrada estaría multiplicando a la función. Entonces, únicamente lo que está dentro del paréntesis es lo que sería mi función. ¿Correcto? Lo mismo aquí, si pongo un 2, pues ese 2 en realidad está multiplicando a mi función. No es que pertenezca a la función. Para que pertenezca a la función tendría que estar aquí dentro. Podría ser, por ejemplo, 2x. Aquí sí. ¿Sale? Esto es con referente a la función seno. Con la función coseno pasa prácticamente lo mismo. Pero aquí, en vez de poner seno, vamos a cambiarle y vamos a ponerlo, es más, vamos a quitar todo. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner coseno de x. Entonces escribimos ahí coseno de x. Y si te das cuenta, la gráfica cambió ligeramente. Sigue siendo la misma, pero con la diferencia de que ahora está comenzando en su punto máximo. Entonces, aquí no está comenzando en el origen, sino en el punto máximo y de esta manera se va desplazando. ¿Ok? ¿Qué pasa con la función tangente? También en todas las funciones va a pasar lo mismo, que nuestra variable independiente x tiene que estar dentro del paréntesis. ¿Sale? Entonces, en el caso de tangente, pues nos quedaría de esta manera. Función tangente de x, que es la función más sencilla, vería más o menos así. ¿Ok? Donde pues comienza en un punto mínimo, conforme avanza x llega a un máximo, llega a un infinito, y luego de repente vuelve a comenzar desde un menos infinito y vuelve a llegar a cero, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta sería una función, o la función tangente. Bien. Ahora tenemos otro tipo de funciones. Estas ya quedamos, las logarítmicas. Está función seno, función coseno, función tangente. ¿Qué pasa con las funciones logarítmicas? Bueno, con logaritmos pasa un poquito de una manera parecida a las funciones trigonométricas. En este caso, vamos a poner acá funciones logarítmicas. Esto lo representamos como ln, ¿vale? Entonces, tengo yo, por ejemplo, f de x es igual, f de x es igual al logaritmo natural, eso significa esto, ln de, y dentro del paréntesis va a estar escrita nuestra variable independiente, nuestra función. En este caso puede ser x, x más 2, x al cuadrado, etcétera, etcétera. En este caso vamos a dejarlo solo como x. ¿Sí? Graficado, ¿cómo se ve? Se vería así.
logaritmo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el logaritmo de x, es la característica que va a tomar. Recuerden que cuando vimos nuestra clase de dominio, nos decía que el dominio de una función logarítmica no puede ser ni cero ni ningún número negativo. Entonces, en este caso, vemos que aunque se acerca mi función al cero, nunca llega a toparse con él. Si yo me acerco aquí, voy a ver que siempre va a haber ahí una pequeña diferencia. Puede ser un valor inmediatamente después del cero, pero nunca el cero. Entonces, tiene esta forma una función logarítmica. ¿Sale? Recuerda, mi variable independiente está dentro del paréntesis que va después del logaritmo. Y bueno, tenemos también las funciones exponenciales, que en este caso tienen esta estructura. Ojo, se escribe así. F de x, vamos a poner acá funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Y va a tener esta característica. F de x es igual a, aquí vas a tener una base que puede ser pues, cualquier número, lo vamos a representar como a, que puede ser cualquier número natural, y en el exponente es donde va a estar mi variable independiente. Puede ser a la x más 1, a la x cuadrada, lo que tú quieras. Pero mi variable independiente va a estar en el exponente, de ahí el término de exponencial. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá que sea igual a una constante, vamos a poner que sea igual a 5 al exponente x. ¿Qué va a pasar con nuestra gráfica? Va a adquirir una forma, en este caso, ¿por qué hasta acá? Porque tiende a acercarse al 5, pero bueno, lo que yo quiero que vean es que va a tener una forma donde el dominio tiene cierta característica y de repente se dispara hacia arriba. Es como la parte contraria al logaritmo. Esta es la forma entonces cuando la veas de una función exponencial. De ahí, por ejemplo, esto, cuando ahora en estos tiempos de la pandemia que se habla de que ha habido un crecimiento exponencial, bueno, pues fíjate nada más cómo se dispara, ¿no? El crecimiento, en este caso, poniendo ese ejemplo de los contagios, ¿no? De repente a partir de cierto día, ¡pum!, se disparan los contagios. A eso es a lo que se refiere con un crecimiento exponencial. Y bien, pues esto sería todo. Esto sería una función con una constante también, ¿ok? Como pi o el número Euler, donde también tu exponente es tu variable independiente y bueno, pues va a tener más o menos la misma forma, ¿correcto? Entonces, tenemos también ahora las funciones racionales. En el caso de las funciones racionales, ¿cuáles son? Las funciones racionales van a estar expresadas de la siguiente forma. Acuérdate que los números racionales son las fracciones. Bueno, en este caso mi función va a estar, de hecho voy a tener dos funciones prácticamente. Y aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Si voy a trabajar con más de una función, yo puedo poner f de x, por ejemplo, es igual a x cuadrada más 2x. Y tengo otra función, pero si yo pongo f de x, yo aquí me puedo confundir. Por ejemplo, esta otra que sería 5x menos 2. En una función racional que se expresa como una fracción, no podría yo poner así, f de x sobre f de x. ¿Por qué? Porque pues habría ahí una confusión, cuál va arriba, cuál va abajo. Entonces, para evitar esas confusiones, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle acá la letra y en vez de ser f de x puede ser cualquier otra, puede ser g de x, h de x, etcétera, etcétera. Pero al hacerlo de esta manera, yo ya sé cuál va en el numerador y cuál va en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Esta función racional sería o nos quedaría de la siguiente manera.
Vamos a mover esto. Nos quedaría x cuadrada más 2x sobre 5x más 2, o menos 2 en este caso. Entonces aquí hay que considerar lo siguiente. La variable independiente que es x, siempre va a estar ubicada tanto en el numerador, puede ser que esté o puede ser que no esté, pero en el denominador debe de estar invariablemente. Mi variable independiente entonces debe de estar en el denominador para que podamos considerarla como una función racional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el caso de que no estuviera en el denominador, pues a lo mejor me podría encontrar con una función de esta forma. F de x es igual a 3 quintos o 3x sobre 5, 3 quintos de x. Esto en realidad es una función lineal. Si tú la graficas, no va a tener la forma de una función racional. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a graficar esta primero, 3 quintos de x. ¿Sale? Entonces vamos a poner 3, que en este caso sería 3 quintos. A ver, 3 quintos, ahí está, de x. Y ve la forma que toma. Es una función lineal, totalmente. ¿Ok? Entonces, no, esta no es una función racional. Para que sea una función racional, como te decía, x debe de estar en el denominador. Y vamos a ver qué pasaría poniendo el ejemplo que pusimos aquí anteriormente, ¿no? X cuadrada más 2x, vamos a poner acá. Voy a quitar este y voy a poner, acá en el 3 voy a poner x cuadrada más 2x sobre, aquí voy a poner, ¿qué era? 5x menos 2. 5x menos 2. Y ya x, mi variable independiente, también está en el denominador, ¿no? Eso es lo que me debe de importar. No importa si arriba no está, pero abajo sí. Y ve la forma que toma. Son dos funciones, una sobre la otra, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a topar normalmente con una indeterminación en un determinado valor. ¿Cuál? Pues depende del valor que tenga x. Acuérdate de eso, ¿no? En una función racional, pues hay cierto valor, siempre va a haber un valor de x que haga que toda la operación, es decir, al multiplicarlo por 5 y restarle 2, te dé 0. ¿Ok? Entonces, siempre va a haber un lugar donde haya una indeterminación. Bien, en este caso, pues parecería que tiende a ser parece que tiende a ser el punto 3. Habría que hacer nuestro despeje, ¿no? Para ver. Pero bueno, entonces, esta es una función racional. Bien, tenemos también funciones por tramos. Las funciones por tramos, pues en realidad aquí es como si utilizáramos pedazos, graficáramos pedazos de funciones. Por ejemplo, aquí yo tengo que y es igual a, y tengo una función que es x cuadrada. Tú sabes que x cuadrada es una función cuadrática y se ve como una parábola. Pero ojo, aquí estoy diciendo que x pertenece al intervalo de entre menos 2 y 0, un intervalo cerrado. Entonces, entre menos 2 y 0, si te das cuenta aquí, está mi parábola. Pero hasta ahí, ese pedazo nada más. No estoy considerando cómo crece más atrás, ¿no? O más adelante. Nada más el pedazo entre menos 2 y 0. Y estoy considerando otra función, x, que tú sabes que es una función lineal, una línea inclinada, pero donde x pertenece al intervalo de entre 1 y 3, es decir, este otro pedazo. Entonces, en una función por tramos, voy a encontrar como pedazos de varias funciones graficados. Y va a tener algo así, una forma como esta puede ser, ¿no? Depende del tipo de gráfica. Y finalmente tenemos las funciones enteras, en las cuales dice solo toma valores discretos, es decir, números enteros, no voy a considerar decimales. Y va a tener una forma así como escalonada. Aquí el 1 siempre va a valer lo mismo hasta llegar al 2, donde ya se convierte en 2. Que va a valer lo mismo hasta llegar al 3, que se convierte en 3 y así sucesivamente. Bien, chicos, pues bueno, esto sería todo en cuanto a las funciones y las gráficas.